Teşekkür etme. Çünkü siz benim ailemsiniz. Sen benim karımsın. Cihan benim oğlum. Etmezsen Mine konuşacak. Konuşsun. Buranın babası adam değil, Ecmel. Ecmel'e gidecek. Torunun diyecek. Ben sana gül bahçesi vaat etmiyorum Aliye. Her şey belki de eskisinden daha kötü olacak. Ama senin buradan gitmeni istemiyorum Aliye. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. La cadena de desastres que comenzó con un accidente ahora provocará no solo una tragedia, sino también la salida a la luz de los secretos y dolores que los personajes arrastran del pasado al presente. Que Cian y Alia puedan seguir siendo una familia o no ya no dependerá de su amor mutuo, sino también de los traumas que experimentan, las amenazas que los rodean, y sobre todo, del odio y el deseo de ajustar cuentas con quienes los rodean. Cian iniciará una gran guerra para no perder a Alia. Se volverá más duro no solo con el mundo exterior, sino también con su madre, Sadakatan, quien es la persona más cercana a él. Demostrará su apoyo a Alia en cada oportunidad y declarará abiertamente que puede ofrecerle una vida a Mine, pero que nunca se casará con ella. Sin embargo, la tormenta que se avecina en Alia no parece calmarse fácilmente. La presión de Sadakatan, el embarazo de Mine, la oscuridad que se cierne sobre la mansión, y sobre todo, los traumas de Deniz, empezarán a influir en las decisiones de Alia. Los constantes intentos de Sadakatan por reprimirlas, como si las amenazara, harán que Alia piense que ya no está segura en esa casa. Aunque Cian se esfuerza al máximo, los miedos de Alia la impulsarán a irse. Esto no será un abandono, será el resultado del instinto protector que siente por su hijo como madre. Alia le dirá las frases más duras a Cian: no me voy para protegerte, me voy para proteger a Deniz. Cian quedará devastado por estas palabras, pero también comprenderá cuánta razón tiene Alia. Cian le suplicará a Sadakatan una última vez. Le dirá que no debe molestar a Alia y que debe hacer todo lo posible para evitar que se sienta sola en esa casa. Sin embargo, Sadakatan seguirá insistiendo en su propia verdad. Llegará a tal punto de desesperación que renunciará a Alia con tal de alcanzar a su nieto. En ese preciso momento, la información que sale a la luz del armario que Mine abrió con las llaves que obtuvo de Ur complicará aún más las cosas. Se revelará que el padre de Baran no es Azem, sino Ekmel. Mine intentará acorralar a Alia usando esta verdad como baza. La amenazará diciendo: o dejas a Cian o revelaré este secreto a todos. Sin embargo, Alia no cederá a tal chantaje. Decidirá contarle la verdad a Cian ella misma. Todas las promesas que Sadakatan le hizo a Mine serán en vano. Sadakatan también experimentará una profunda ruptura con Mine debido a este incidente. Mine se dará cuenta de repente de que ha perdido todo su apoyo y se sentirá muy sola. Justo cuando Sadakatan cree que puede controlar todo en la mansión, de repente empieza a perder a Alia, Cian y Mine. La postura erguida de Alia sorprende a la señora Sadakat, ya que creía que Alia abandonaría a Cian al enterarse de la noticia del bebé. Sin embargo, Alia empieza a cuidar de Cian más que nunca. Mientras tanto, el accidente de Deniz conmociona profundamente a todos. A Alia se le sale el corazón por la nariz al caerse por las escaleras. La lleva de inmediato al hospital. Cian culpa a su madre de lo sucedido. Creyendo que la mala actitud de la señora Sadakat hacia Alia la afectó, aumenta aún más la distancia entre ella y su madre. La señora Sadakat se siente profundamente desesperada porque su hijo se ha distanciado de ella. Sigue culpando a Alia de todo. Ella alegará haber puesto a Cian en su contra, pero esta actitud la humillará aún más a ojos de Cian. En medio de este caos, se abrirá una fachada de Ekmel. Los documentos y las confesiones que surjan tras la muerte de Nadim revelarán que el asesino de Boran fue en realidad Nadim, no Ekmel. Sin embargo, Nadim ya no podrá responder por su muerte en el accidente. Ekmel será liberado y luchará por exonerarse. Cian no abandonará el caso sin conocer todos los detalles del incidente. Aunque descubrir que Ekmel no tuvo nada que ver con la muerte de Boran lo ablandará, Ekmel ahora tendrá que enfrentarse a otra verdad, su nieta Deniz. Cuando Ekmel descubra que Deniz es su nieta, su vida dará un vuelco. Querrá proteger a su nieta y, al mismo tiempo, tendrá que purificarse de los pecados del pasado. Pero Cian definitivamente no permitirá que Ekmel se involucre en la vida de Alia y Deniz. Pase lo que pase, él protegerá a su familia.
mantendrá a Alia y Deniz alejadas de Ekmel para evitar que sufran daño. Mientras todo esto sucede, Nare y Zayn deciden casarse a pesar de la presión. El amor entre ellos los llevará a la mesa nupcial después de todas las dificultades que han experimentado. Este matrimonio se celebrará en secreto, ya que ni Sadakatan ni Fidananme estarán en posición de aceptarlo. Quizás esté previsto que Cian y Alia sean testigos, pues son dos personas que creen que el amor triunfa a pesar de todo. Pero cuando se revela este matrimonio, Sadakatan reacciona con ira. No perdonará este matrimonio ni a Nare ni a Zayn. Cuando Fidananme se entera de que su hijo se casa con Nare, provoca una gran crisis. Así, comienza una nueva guerra entre las dos familias. Y finalmente, se desata la tormenta en el frente de Mir. Demir, cegado por el dolor de perder a su familia, comienza a atacar no solo a Cian, sino también a todos sus allegados. A sus ojos, todos serán culpables. Demir incluso se arriesgará a matar a alguien por venganza. Podría atacar a Kaya, Zerrin o Cian. El intento de Zerrin de detener a Demir, pues aún siente amor por Kaya, también aumentará la tensión. Kaya se aferrará a la vida tras resultar gravemente herida. Ipek estará a su lado y se recuperará con su apoyo. Cuando se recupere, se casará con Ipek. Sin embargo, como su corazón aún pertenece a Zerrin, siempre sentirá una carencia en este matrimonio. Zerrin sentirá un gran dolor por la pérdida de Kaya mientras la observa desde la distancia. Si Cian y Alia logran volver a ser una familia en medio de toda esta destrucción, será solo gracias a la profunda devoción que sienten el uno por el otro. Pero la guerra que les espera no solo será contra enemigos externos, sino también contra sus propios miedos y pérdidas. Tendrán que pagar un alto precio para que este amor triunfe. Pero a pesar de todo, la esperanza seguirá viva en los ojos inocentes de Deniz. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.